Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado de hoy es el speaker de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, John Bercow, un protagonista indiscutible de la política británica. Gracias, el placer es mío. Entiendo que su abuelo fue inmigrante. ¿Esto ha tenido algún impacto en su perspectiva política? That's a very interesting question. If truth be told, Esa es una pregunta muy interesante. A decir verdad, no soy consciente de que el hecho de que tuviera un abuelo inmigrante me afectara en los primeros años. Se podría haber pensado que lo haría. Se podría haber pensado que me haría simpatizar con los inmigrantes o con los solicitantes de asilo. A decir verdad, y me avergüenza decir esto, no lo hizo. Pero entre más viejo me vuelvo, en cierto sentido, más reflexiono sobre el hecho de que, aunque soy parte de la clase dirigente británica, realmente no soy una figura de la clase dirigente. Soy un forastero. Soy un representante de una minoría. Soy de origen judío. Así que creo que probablemente me impactó al final, pero no como uno esperaría cuando era más joven. Me ha impactado más a medida que me hago mayor. Usted ha sido el speaker por 10 años y un diputado por más de 20. ¿Recuerda alguna crisis política como la que estamos viviendo por cuenta del Brexit? No, I don't remember any turmoil or No recuerdo ninguna agitación o turbulencia parecida a la situación actual. The truth of the matter is that la verdad es que el país está dividido, y este simple hecho es algo que no hay que negar, superar o contradecir. Aproximadamente la mitad de la población quiere que Gran Bretaña abandone la Unión Europea, y casi exactamente la misma proporción del electorado preferiría quedarse. El referendo fue ganado por los partidarios del Brexit, pero 3 años después no siento que haya nada que se asemeje a un consenso nacional. Todavía hay un gran número de personas que quieren salir de la Unión Europea, y en algunos casos están muy enfadados porque lo hemos hecho y dicen: ¿qué está pasando? Votamos, tomamos una decisión, esperábamos que se implementara. Háganlo. Pero luego hay otra parte muy grande de la población que dice: esperen un momento, ahora sabemos más, vemos los peligros, no sabíamos que el Brexit significaría que esto pasaría, queremos reconsiderarlo. Por lo tanto, el Parlamento tiene la responsabilidad de lidiar con esto y tratar de forjar un camino a seguir. Pero si me preguntan: ¿estoy seguro de lo que pasaría? La respuesta es no. Y cualquiera que diga que está seguro de lo que pasaría en los próximos meses es una persona muy inteligente, Luisa. Mucho más inteligente que yo, o un insensato imprudente. ¿Cree que este Parlamento puede tener alguna posición, ponerse de acuerdo sobre el Brexit? Creo que es posible que se llegue a un acuerdo a finales de año. ¿Cuándo sería esto? Es posible que haya un acuerdo antes de finales de octubre. No apostaría por ello, pero es posible que, bajo la presión del tiempo, el Parlamento británico apruebe algún tipo de acuerdo con la Unión Europea. Las alternativas son que o bien nos vamos sin ningún acuerdo, que no creo que sea lo que la mayoría de la gente en el Parlamento quiera hacer, algunos sí, pero la mayoría no. O es posible que el asunto pueda abrirse a una nueva extensión entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pero por supuesto que eso no es nuestro derecho. Tendría que ser acordado por la Unión Europea. No me corresponde a mí decir que eso debería suceder, pero si se me pregunta cuáles son las posibilidades son que nos vayamos sin ningún acuerdo, que nos vayamos con un acuerdo o que el electorado vuelva a considerar el asunto. Si creo que tendremos la misma discusión dentro de 2 años, no, creo que se resolverá antes. Pero Luisa, si me mira a los ojos y me pregunta: señor Bercow, ¿confían que este asunto se resolverá definitivamente para el 31 de octubre? No estoy seguro de eso. ¿Cree que el Brexit va a suceder? Creo que es un poco más probable que suceda.
debido a la decisión del referendo anterior y porque hasta ahora no ha habido una mayoría en el Parlamento para tener lo que se llama un segundo referendo, un llamado voto popular. Pero si no hay un acuerdo aprobado por el Parlamento, y en este momento no hay señales de que lo haya, y si el Parlamento dice, no queremos irnos sin un acuerdo, bueno, ¿cuántas opciones quedan? Sherlock Holmes solía decir en sus famosas novelas, cuando todo aquello que es imposible ha sido eliminado, lo que queda, por muy improbable que parezca, es la verdad. Así que, si no hay un acuerdo y no queremos irnos sin un acuerdo, eso deja ya sea una elección o un referendo. No digo que eso vaya a pasar, pero es posible. Hay una pequeña posibilidad de que nos vayamos este año. Es probable que sea una posibilidad mayoritaria, pero no mucha. Pero creo que hay muchas posibilidades de que el proceso lleve más tiempo y no me gustaría predecir cuál sería el resultado. Así que si me dices, ¿el resultado está básicamente asegurado? ¿Nos iremos definitivamente? ¿Es solo cuestión de tiempo? Yo diría que no. Probablemente nos iríamos, pero no está asegurado. Podríamos terminar quedándonos. Tal vez. Lo siento si piensa que estoy siendo neutral. Así que sus espectadores piensan, este tipo no nos está dando una respuesta directa. Estoy dando una respuesta honesta. Es solo que la verdad es que el asunto sigue siendo muy controvertido. Hay fuertes diferencias de opinión, no hay signos de consenso, no puedo predecir con seguridad cuál será el resultado. La única predicción segura que creo que puedo hacer es que estoy bastante seguro que se decidirá dentro de los próximos 12 a 18 meses. ¿Hay algún chance de que haya un segundo referendo? Sí, creo que hay una posibilidad. Creo que si el Parlamento no aprueba un acuerdo y si el Parlamento no quiere que el Reino Unido se vaya sin un acuerdo, en esas circunstancias, no lo estoy recomendando, no lo estoy defendiendo. No estoy diciendo que esto es lo que debería suceder, pero en esas circunstancias solo hay otras dos posibilidades. Una es que haya unas elecciones generales que puedan cambiar la aritmética, la matemática parlamentaria. Y la otra posibilidad es que puede haber otro referendo en el que la gente se enfrente a la opción de salir de la Unión Europea con un acuerdo específico, o salir sin acuerdo, y la alternativa de continuar con el acuerdo que tenemos ahora, lo que significa permanecer en la Unión Europea. ¿Es eso posible? ¿Es posible un segundo referendo? Sí, es posible. Es cierto que hubo un referendo que decidió que nos fuéramos, pero eso fue en el último Parlamento. No estoy argumentando que la decisión debería ser revertida, pero constitucionalmente, ¿hay alguna razón legal o razón constitucional por la cual no debería ser revertido por otro referendo? No la hay. Podría pasar. Usted ha estado muy interesado en reformar el Parlamento. ¿Cuáles son los cambios que ha hecho hasta el momento? Bueno, trato de cambiar dentro de la Cámara y cambiar sin ella. El cambio que he hecho dentro de la Cámara es intentar que el Parlamento sea más dinámico, más urgente, más actual, más vivo, más impredecible y en particular más accesible a los diputados ordinarios para cuestionar, a fin de que puedan hacer un escrutinio del gobierno. En otras palabras, que el Parlamento rinda cuentas al Poder Ejecutivo, al gobierno. He concedido 636 preguntas urgentes en los últimos 10 años. El speaker debe decidir sobre esta, lo que significa que yo digo que el gobierno debe venir y explicarse sobre este tema. Ese es el mayor cambio que he hecho dentro de la Cámara. Sin la Cámara, fuera de la Cámara, los principales cambios que he realizado son 3. En primer lugar, me pareció una tontería que tuviéramos una galería de tiro, pero que no tuviéramos una guardería donde los diputados y el personal puedan pagar para que sus hijos fueran y así mejorar el equilibrio entre trabajo y vida privada. Bueno, en estos días tenemos una guardería muy exitosa, pero la galería de tiro fue cerrada porque estaba infrautilizada. Ese fue el primer cambio. La segunda era que quería tener un centro educativo digital, interactivo, de alta tecnología y de última generación que les mostrara a los jóvenes que visitan el Parlamento cómo hemos progresado desde hace 800 años. La firma de la Carta Magna, los derechos básicos de los ciudadanos, la democracia moderna y los derechos y responsabilidades de los residentes del Reino Unido en la actualidad.
Y el tercer cambio fue que intenté hacer que el Parlamento se pareciera un poco más al país. ¿Qué significa eso? Bueno, he intentado cambiar la composición del personal para que haya más mujeres y más miembros de las minorías étnicas en la Cámara de los Comunes. En su opinión, ¿quién ha sido el político más impactante en la historia del Reino Unido? El político británico más impactante, bueno, creo que si miro hacia atrás o a lo largo de los siglos, diría que el diputado ordinario que ha tenido más influencia que cualquier otro que se me ocurra en este momento es William Wilberforce, que fue un simple diputado. Nunca fue ministro en el gobierno, pero persiguió una campaña para abolir el comercio de esclavos. Así que es venerado como uno de los grandes diputados de todos los tiempos. Y yo diría que, como un simple diputado, dudo que haya habido alguien, como usted dice, más impactante, más influyente. Si eligiera personas que han sido ministros o primeros ministros en el siglo XX, diría que el líder mundial más notable fue Churchill, de lejos. Y diría que entre los primeros ministros en tiempos de paz, los dos que han sido más impactantes fueron Clement Attlee en el periodo de posguerra, quien ayudó a establecer el estado de bienestar y el Servicio Nacional de Salud y marcó una gran diferencia en las vidas de los trabajadores. Y yo diría que Margaret Thatcher. Creo que Margaret Thatcher fue una primera ministra transformadora. Si se me permitiera escoger uno más, diría que entre los primeros ministros, Tony Blair fue un líder de posguerra muy importante. Ahora, su reputación está muy definida por Irak y ha sido muy dañada por cómo condujo la guerra y sus consecuencias. Pero si se mira a su trayectoria general, logró un cambio significativo en el país. Obligó a los conservadores a cambiar, al igual que la señora Thatcher había obligado al Partido Laborista a cambiar y se presentó a 3 elecciones como líder de su partido y las ganó todas. Al igual que la señora Thatcher, se presentó a 3 elecciones como líder de su partido y las ganó todas. Así que, de todos los tiempos, Wilberforce como líder mundial, Churchill y luego diría Attlee, Thatcher y Blair. Mr. Speaker, muchísimas gracias por estar con nosotros y ustedes continúen con toda la programación de France 24 y France24.com. Muchas gracias a usted, Luisa, por sus preguntas, su interés y su paciencia.